Ya estamos de vuelta, estamos en directo 4:21, nos quedan muchas cosas que contar hoy, pero les adelanto que mañana estaremos en Madrid Fusión. IFEMA se convierte en el epicentro de la actualidad gastronómica y a nosotros nos va a quedar un programa para chuparse los dedos. Y seguimos, ¿saben gestionar sus emociones? ¿Se puede hacer o es una utopía? Le hemos preguntado por emociones a nuestro médico de referencia, el doctor de la Peña, y ojo, porque viene con refuerzos, una estrella de la psiquiatría y la psicología en España, el doctor Enrique Rojas. ¡Que pasen, por favor! Doctor de la Peña. Enrique Rojas, hombre, amigo. ¿Vienes acompañado? Aquí con... Maestro. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Venid conmigo, ¿no? Nos sentamos. Sentiros aquí como en casa. Bueno, qué bien, porque además soy súper fan de don Enrique. Recuerdo rápidamente que nuestro Manuel, nuestro de la Peña, no Peña, de la Peña, es cardiólogo del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y dirige la Cátedra del Corazón y Longevidad. Y don Enrique es catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica, dirige su propio Instituto de Psiquiatría, el Rojas Estabé, y ha vendido, ojo, nada más y nada menos, nada, unos poquitos, millones de libros, 3 millones de libros. Bienvenidos. Bueno, el doctor de la Peña es que es de la casa. Ayer le hice caso, cené un vaso de agua. Me siento muy bien. Algo está haciendo conmigo. Pero está jugando con mis emociones, Enrique. Pero, Enrique, en el libro Comprende tus emociones, dices que hay que identificar esas emociones para que no nos dominen, ¿verdad? Efectivamente, es un libro que acaba de salir en la editorial Planeta, en el sello Espasa, y es una exploración de las principales emociones, que son todas bipolares: la alegría y la tristeza, el amor y el desamor, la paz y la ansiedad, la felicidad y el infortunio, ¿no? Y es una excursión al sótano de la personalidad, en donde, digamos, cuantificamos, nos damos cuenta de cómo funciona, ¿no? Una cosa es la depresión, que es una enfermedad del estado de ánimo, y otra cosa es la tristeza. Una cosa es estar nervioso y otra cosa es la ansiedad. Es decir, hay muchos matices diferenciales. Sí, pero entiendo que en un país, por el trabajo, el estrés, las prisas, el cortoplacismo, y en un país en la que muchas veces todos somos nuestro médico de cabecera, seleccionadores de fútbol y presidentes del gobierno, ¿eh? Entiendo que dirán, esto es fácil, yo sé lo que siento, yo lo gestiono, y a veces juega en nuestra contra eso, ¿verdad? Efectivamente, es importante que nos demos cuenta de cómo funciona nuestro patrimonio psicológico, es decir, que uno sepa conocerse a sí mismo. Hay dos notas fundamentales, que es conocer mis fortalezas y mis debilidades, mis puntos fuertes y débiles, ¿no? Y entonces, en el fondo, todo esto apunta a la felicidad. La felicidad, hoy se habla mucho de ella, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? Yo diría que la felicidad consiste fundamentalmente en dos cosas. Es un mar sin orillas, tiene muchos matices en dos cosas. Uno, tener una personalidad equilibrada, no perfecta, sino una persona bien conjugada, en donde se hospedan muchos aspectos de la personalidad: la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia. Y en segundo lugar, la segunda puerta de entrada al castillo de la felicidad es tener un proyecto de vida con 4 grandes notas, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Ese sería digamos, el binomio de la felicidad. Nota a pie de página: la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo. Qué bonito, qué bonito. Ahora ya lo entiendo todo, soy plenamente feliz, porque además entiendo que, doctor de la Peña, la felicidad también entra por la boca. Es decir, cómo comemos, y si nos conocemos a nosotros mismos, también nos puede ayudar a alcanzar ese grado de felicidad, ¿no? Hombre, influye muchísimo porque la alimentación está muy relacionada hoy con el eje intestino-cerebro. Entonces, en función de la alimentación que hagas, lo que estás construyendo es que el intestino logre enviar señales al cerebro para que el cerebro sintetice las hormonas de la felicidad, los neurotransmisores, la serotonina, oxitocina, dopamina y endorfinas, con lo cual la alimentación es muy importante en la creación de un estado de ánimo favorable y en la creación de ese optimismo y entusiasmo. Yo coincido cada vez que estoy con el doctor Enrique Rojas, que por cierto, si habla de felicidad, yo soy feliz cuando voy a desayunar a su casa y desayuno mano a mano con él, porque es un sabio no solo de la psiquiatría, de la vida y de la medicina, y aprendo.
Entonces, esos ingredientes que el doctor Rojas siempre dice, que los voy a resumir porque me los has enseñado tú, es la felicidad, entusiasmo, gratitud y felicidad. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Y eso bueno, yo ahí hay una observación que hago siempre, a ti te lo he comentado muchas veces, que es, digamos, porque la felicidad se puede nombrar de muchas maneras, pero la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, por ejemplo, la capacidad para olvidar lo malo es salud mental. De hecho, nosotros los psiquiatras hacemos una exploración con nuestros pacientes de cerrar las heridas del pasado. Decimos, necesitas reconciliarte con el pasado, ¿no? Y a todos, no hay una vida que no sea así, tenemos traumas, impactos, cosas negativas, fallos, errores que nos han ocurrido. La vida es la gran maestra, ¿no? Entonces, yo diría que la ecuación de la felicidad desde el punto de vista de la temporalidad, de los éxtasis del tiempo, pasado, presente y futuro, sería esta. Una persona es feliz cuando vive instalada en el presente, intentando sacarle el máximo partido sin estrés. Ha sido capaz de cerrar las heridas del pasado con todo lo que eso significa. Y vive abierto hacia el futuro, con objetivos concretos. Es decir, hay una diferencia que yo establezco entre el objetivo, la meta y el objetivo. La meta es muy amplia, por ejemplo, y el objetivo es medible. Por ejemplo, una persona dice, quiero ser más culto. La meta es muy vaga. Objetivo, leer 2 libros al mes. Quiero mejorar la relación con mi marido, con mi mujer. Eso es bastante vago. Mandarle todos los días a mi mujer o a mi marido 2 o 3 correos electrónicos en el curso del día, ¿no? Es decir, la materialidad, ¿no? Entonces, lo que es interesante es saber que el equilibrio psicológico es una tarea gradual, progresiva. Es una tarea de artesanía psicológica. Y concreta. Y que conduce a tener un cierto gobierno del patrimonio personal. Pensemos, por ejemplo, hay un neurobiólogo americano que se ha puesto de moda ahora en los últimos años en Estados Unidos y en la neurobiología, que se llama Marcus Riley, que ha sintetizado lo siguiente. Se ha dado cuenta que en momentos de relax o de inactividad tenemos una especie de voz interior negativa, es un susurro que boicotea nuestra conducta. Yo lo veo en muchas pacientes, digo, ¿qué tal el fin de semana? Dice, mal. ¿Y qué ha pasado? Dice, no, porque empecé a pensar, a darle vuelta. Entonces, esa voz interior, que es un susurro, boicotea nuestra conducta. ¿Es fatalista? Es fatalista y dice, acuérdate de cuando tú en el colegio se reían de ti tus compañeros. Acuérdate cuando metiste aquella pata en tal momento. Entonces, nosotros lo que hacemos es explicarle a nuestros pacientes que le pasa esto, a detectar cuando asoma este susurro enmascarado que, digamos, rompe la armonía, el equilibrio, ¿no? Y dice, son pensamientos negativos. Yo suelo decir, otra nota a pie de página, que la felicidad consiste en la calidad de nuestros pensamientos, es decir, ver siempre el lado bueno de la gente, de los que nos rodean, de uno mismo. Es decir, me decía un día una de mis hijas, papá, tú estás enfermo de optimismo. Es decir, yo veo siempre el lado bueno de las personas. Le han suspendido un examen y tal, pues baja el nivel de soberbia y te viene muy bien. Has tenido un atranque con tu mujer, yo me acuerdo una frase que decía Lord Byron, que era un poeta inglés iconoclasta y machista, decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. A mí es verdad que mi mujer siempre me dice, es que tú eres muy optimista, Chris. A ti te llegará una caja llena de heces y tú enseguida preguntas dónde está el caballo. Y digo, bueno, a mí me gusta vivir así. No sé si cuando estamos en paz, en calma y viene ese susurro, esa voz fatalista, sirve de algo habernos perdonado, haber hecho las paces con nosotros mismos. ¿Sirve? Es muy importante. O sea, yo hay una cosa que insisto mucho en este libro, Comprende tus emociones, en aprender a tener perspectiva. Es decir, tener perspectiva significa, antes lo ha dicho usted, el cortoplacismo, ¿no? Significa tener la visión del águila, una visión panorámica, es decir, tener la visión larga de la jugada, es decir, evitar el corto plazo. Y eso le llamo yo tener perspectiva, que significa, lo diría de una manera más concreta, no seas ave de corral cuando puedes volar como las águilas. Las aves de corral vuelan de un palo a otro, a medio metro. Entonces, cuando tienes una visión larga, una visión alta, pones las luces largas en tu vida personal, relativizas mucho los fracasos, los errores, incluso los éxitos. No te crees más de lo que eres en esta circunstancia. Entonces mantienes esa especie de equilibrio psicológico, ¿no? Que te da paz. O sea, cuando tienes 20 años, y esto lo hemos hablado tú y yo, cuando tienes 20 años,
20 o 25 años, la felicidad son grandes emociones, grandes aventuras, ir, subir, bajar, venir. Cuando tienes 50 años, la felicidad es paz y serenidad. Es verdad. Bueno, yo voy camino, me voy a cumplir 46 dentro de poquito, pero es verdad. Además, aquí tenemos muchas estudiantes de psicología que estarán en torno a esa edad. Y ahora les voy a pasar el turno, pero, don Enrique, vender millones de libros, ¿dónde está el éxito? Hablando de emociones, de psicología, hablando de nosotros que para muchas personas puede ser incómodo mirarse delante del espejo y reconocer ciertas faltas, ciertos traumas, ciertos errores, no haberse perdonado. ¿Cuál es el éxito? Bueno, yo creo que la clave está en que, hemos tocado temas que a todo el mundo le interesan. Una observación. Mi padre fue psiquiatra, uno de los primeros psiquiatras españoles, Luis Rojas Ballesteros, estudió en Alemania, fue director del Hospital Psiquiátrico de Granada, fue catedrático de psiquiatría. Yo recuerdo la época de mi padre, cuando yo estaba en el colegio, yo tenía 10, 12 años, mis compañeros, algunos se enteraron que mi padre era psiquiatra y me dijo, tu padre es médico de los locos. O sea, tu padre es psiquiatra de los locos. Y hemos pasado en los últimos años, en el mundo occidental, de ser el médico de los enfermos mentales a ser el médico de cabecera. O sea, yo me quedo asombrado cómo yo puedo haber vendido millones de libros. Mi hija Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra, que trabaja con nosotros en el Instituto Rojas Estapé, que tiene 40 años, ha vendido... tiene 3 libros, ha vendido 1,5 millones de libros. Menuda saga familiar, ¿eh? O sea, que es impresionante, ¿no? Mi hija Isabel, que es psicóloga, está sacando unos libros en Planeta, en el sello Espasa también, cómo enseñarle a los niños qué es la psicología. O sea, por ejemplo, mi hija Isabel habla mucho de la importancia de la voluntad. Hoy se considera en la psicología moderna que es más importante la voluntad que la inteligencia. La voluntad es una pieza clave en nuestro patrimonio psicológico y significa 3 cosas. Orden, el orden empieza en la cabeza, constancia, la perseverancia de lo pequeño y la motivación. O sea, es un tríptico que se mueve dentro de él. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes voluntad, los sueños se hacen realidad. Y cuando tienes voluntad, no hay nada que se oponga. Entonces, avanzas y al mismo tiempo te das cuenta de las limitaciones que tienes. Es decir, una de las cosas más importantes es conocerse a sí mismo. Decían en el mundo antiguo, en Grecia, se decía, había en el frontispicio de la entrada una inscripción que decía, en el idioma original, «Gnostis autum», conócete a ti mismo, ¿no? Cuando te conoces a ti mismo, entonces... sabes qué cosas no debes hacer, qué limitaciones tienes, qué posibilidades, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el mundo emocional. Sí, el propósito, ¿no? El propósito. Y doctor de la Peña, desde el punto de vista de la alimentación y sobre todo desde el punto de vista de la longevidad, también pasa por ese mismo camino, ¿no? El hecho de tener un propósito y conocerse a uno mismo. Pero fíjate, desde el punto de vista de la longevidad, me encanta escucharte, Enrique, aunque te he escuchado muchas veces, porque todas las personas que están con 110 años, nadie se tortura con el pasado. Nadie es esclavo de lo que no hizo o que hizo mal, sino están viviendo el presente y pensando, sobre todo con algo que me encantó escucharte, esperanza. Siempre hay que pensar que hay esperanza. En los peores momentos existe la puerta de la esperanza. El optimismo, ¿no? Del que hablaba el optimismo, el entusiasmo. Entonces, yo creo que esa cultura o más bien filosofía mental que tienes tú, porque yo lo que creo que traslada el doctor Rojas es más una filosofía de vida. Y la paz que predica. Y la paz, bueno, la paz que además, tú lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces, todas estas personas de más de 100 años viven con serenidad, espiritualidad, por supuesto, con muchísima fe. Pero ¿sabes por qué es? Porque han aprendido a superar todo tipo de adversidades. Han superado 2 guerras mundiales, 2 guerras civiles, pandemias. Y yo creo que, no sé, hay algo que no he hablado contigo nunca, pero yo creo que de la especie humana, lo más paleolítico es nuestra mente, lo que menos evolucionó. Entonces, como ha evolucionado tan poco la mente, nos cuesta mucho saber superar adversidades, por eso tu consulta está llena. Bueno, afortunadamente tenemos profesionales que nos cuidan. Saber superar las preocupaciones y los problemas, no sabemos, nuestra mente no tiene capacidad. Tiene capacidad para entrar en un gimnasio y hacer pesas, pero para entrar en la mente no sabemos, nadie nos ha enseñado. Y yo creo que eso, Enrique, con ese abanico de arsenal terapéutico que tienes tú, das herramientas. Hoy, por ejemplo, se ha puesto de moda, ha habido en la historia de la psicología 3 transiciones: el psicoanálisis, que nace de Freud, en la psicología de la conducta, el conductismo,
que nace hacia el año 1950 aproximadamente, y luego la psicología cognitiva, que es la última. Y la psicología cognitiva lo que viene a decir es aprender a procesar la información que a ti te llega. Es decir, nosotros tenemos un ordenador, hay que pensar, yo soy psiquiatra, mi hija Isabel es psicóloga, mi hija María es psiquiatra también. Los psicólogos tienen una asignatura que dura un curso académico que se llama, entre otras, Psicología del Pensamiento. Es enseñarle a la gente a funcionar mentalmente, a pensar de forma sana, adecuada, es decir, y captar la realidad, igual que la inteligencia. Hoy se ha puesto de moda la inteligencia artificial, está a la vuelta de la esquina, pero hay una inteligencia a la que nosotros le hemos dedicado en nuestro equipo de Madrid mucho tiempo, que es la inteligencia emocional. El año pasado dimos un curso sobre este tema, ahora lo vamos a dar el día 11 de abril en el Teatro Príncipe Pío con 1.500 personas, durante 4 horas vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es aquella modalidad que utiliza, que mezcla con arte los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales. Y tiene que ver mucho con cómo yo gestiono mi vida afectiva. Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Hace poco estuve en una entrevista en otro programa de televisión y me preguntaban 2 chicas jóvenes, doctor, como si fuera un botón automático, doctor, 3 consejos para una pareja con dificultades. Y le dije yo, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo. 3 consejos. Primer consejo. Es verdad. Y esto es parte de las emociones. Primer consejo, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado. Qué bueno. La colección de reproches debe estar bajo llave. Tercero, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la vida conyugal, en la vida en pareja, la importancia que tienen. Es decir, una especie de justeza de juicio. Yo lo veo muchas veces cuando en la consulta nosotros tenemos una partecita de nuestro equipo que se dedica a crisis de pareja, ¿no? Convertir un problema en un drama, aprender a relativizar, ¿no? Y eso significa cómo mi cabeza funciona. Por eso pensemos qué importante tiene que ser el que uno sepa armonizar su cabeza. Yo cuando alguien lee mi libro digo, léelo con un bolígrafo, con un subraya, alguna cosa llame la atención, apunta. Algún desacuerdo que tengas con el escritor del libro, ¿no? Doctor de la Peña, doctor Rojas, si me lo permitís, siendo el presente, aquí justo precisamente tenemos estudiantes de psicología de la Complutense que son el futuro. Y no sé si me permitís abrir un pequeño turno de preguntitas, a ver si hay alguien estaría interesada en poder lanzar una pregunta a los protagonistas del programa de hoy. A ver, ¿quién se anima? Sí, a ver. Hola, buenas. Me gustaría preguntarles, ahora que ya hemos terminado los exámenes y todo, que si tienen algún tip, algún consejito para lidiar con el estrés. Bueno, el estrés es la forma cotidiana de la ansiedad. La mejor manera de evitar el estrés, que es el ritmo vertiginoso de vida sin parar, es aprender a decir que no sin sentirte culpable. Es una fórmula muy breve, fácil de decir y más compleja de llevar a cabo. Yo creo que un antídoto muy bueno para el estrés, además de gestionar la serenidad, es la música. Porque la música, además de relajarte, cuando llega a través de la onda sonora, cuando llega a través de tu oído, a nivel cerebral es un estímulo positivo que segrega todas las hormonas de felicidad. Y es la única manera de desbloquearse cuando llegamos, porque lo sufrimos todos, con un estrés emocional que es el habitual, no es el extremo. Qué bueno, ¿verdad? La música y el aprender a decir que no sin sentir y el aprender a decir que no. culpabilidad. Y hay algo también importante, elimina, como decía María Brañas, con 117 años, a todas las personas tóxicas de tu entorno. Eso es una manera muy buena también. Que va intrínsecamente ligado con el no. Tú no. Tú no. Pues ¿Alguien más? Sí, por aquí. ¿Tienes micro? Hola, yo quería preguntaros que si pensáis que a día de hoy los jóvenes gestionamos mejor las emociones que se hacía, o sea, como se hacía antes, o si simplemente es como se dice ahora, un poco postureo. Bueno, yo creo que la gente joven hoy tiene mucha más información sobre lo que es el mundo afectivo en su variedad. Hay un problema grave, que esto no ocurría hace 30 años, que son las redes sociales, es decir, y eso es tremendo. O sea, las redes sociales es un bombardeo permanente informativo que lleva a la dispersión. La dispersión tiene una manifestación clínica hoy que se ha puesto de moda, pero por motivos estadísticos, que es el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una persona que está permanentemente, no quiero perderme nada,
y hay un exceso de lo que se llama hoy un exceso de dopamina, que es la hormona del estrés. Lo quiero todo y lo quiero ya, y no quiero esperar. Y entonces uno no gobierna las emociones, porque no quiero perderme nada, quiero estar en todas las salsas de todos los guisos, y eso provoca un estar desparramado, ¿no? Entonces, por una parte, la gente joven conoce mejor las emociones, pues se habla mucho más de ello que hace 30 o 40 años, y por otra parte, está en 7 cosas a la vez, con lo cual no puede concentrarse. Pensemos un chico joven de 15 o 20 años que está viendo un programa de TikTok sin parar durante 3 horas y de ahí pasa a estudiar lengua, literatura, física y química que no le interesa en absoluto. Un poco al hilo de lo que dice el doctor Rojas, yo creo que las personas jóvenes os enfrentáis con varias adicciones. Uno, un gran ocio digital. Eso significa que la tendencia vuestra es a sentir soledad no deseada por ese ocio digital. Ojo, porque estamos hablando de estadísticas muy serias. Y después, ese ocio digital unido a la soledad no deseada está muy vinculado al alto consumo de ultraprocesados y bebidas energéticas que lo único que hacen es disminuir la síntesis de serotonina porque no tienen ningún tipo de antioxidantes, ni vitamina C, ni nada. Entonces yo creo que deberíais de pensar en una comida sana para eliminar esos ultraprocesados y que el eje intestino-cerebro funcione adecuadamente, olvidaros más del ocio digital y empezar a pensar en la importancia que tiene la conexión social, las relaciones sociales, porque yo te digo, a mí me encanta relacionarme con personas jóvenes, pero cuando veo a 2 personas como vosotras en un restaurante con una pareja y que cada uno está con su móvil, como decía el doctor Rojas, en Instagram, pero no habláis, yo creo que ahí... Nosotros, Manuel, ahora recomendamos a mucha gente, esto bueno, para la gente joven que nos está escuchando, un parking de móviles. Es decir, que en las familias, que los padres seamos los primeros que explicamos lo bueno que es apagar el móvil y entregarlo por la noche. Eso es una tarea también fácil de decir y compleja de hacer. Y educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Entonces, la primera ley de educación en la familia es la ejemplaridad de los padres. Y eso significa que los padres luchan, no es un botón automático, luchan porque hay una buena relación entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, yo lo recomiendo en muchas familias que a las 9 de la noche, a las 9:30, los padres los primeros, hay un teléfono fijo por si pasa algo, hacen un parking, invitan. De hecho, yo a mucha gente le digo, te hago un reto, un día sin móvil. Es que es mucho, ¿no? Es mucho. Y muchas veces el móvil mal utilizado pues es, te llamo que estoy llegando, que llego tarde, que voy, que vengo. Muy poca gente joven utiliza el móvil de forma inteligente, ¿no? Y es una invitación. Y eso evita el estrés, el TDAH, es decir, y te hace más gobernador de ti mismo. Y luego una cosa que decía Manuel, o sea, la música, el deporte y la lectura de un libro de papel. O sea, leer un libro, el que lee un libro, una buena novela, un ensayo, es una persona aristocrática en el sentido de que es capaz de apagar el móvil, las redes sociales, la televisión, y va en la dirección de un libro. Esa persona llegará lejos. No sé si nos queda tiempo para... Me encanta, me está encantando esta parte. Me encanta lo del parking de los móviles. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Una más, sí. ¿Alguien por aquí? A ver. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros, a largo plazo, a nivel de salud o el sistema nervioso, ¿qué es peor, estar enfadado o estar triste? Uy, qué buena. Qué buena, qué buena. Buena pregunta. Al sofá, venga, al sofá. Son dos compartimentos del paisaje afectivo que están muy cerca. Es decir, no olvidemos que la geografía de las emociones es difusa, etérea, vaporosa, desdibujada, imprecisa. Los contornos se hacen diluidos y se cuelan unos a los otros. Yo creo que la tristeza es más grave, ¿no? La tristeza es melancolía, dificultad para mirar hacia el futuro, obsesión por mirar hacia el pasado negativo. De hecho, en la tristeza uno se hunde. En la irritación, en el nerviosismo, en el malestar, hay otra actividad, hay un contacto con la gente que no es sano, que no es positivo, ¿no? Pero en la tristeza es más grave. Pensemos, la depresión es la enfermedad más grave desde el punto de vista psicológico. O sea, hoy sabemos, hay dos tipos de depresión, me voy ya por un poco en una
explicación más amplia, la depresión exógena, que viene de fuera, que viene de circunstancias de la vida, y la depresión endógena, que es biológica, bioquímica y de fondo hereditaria. La depresión endógena se cura con psicofármacos, antidepresivos, psicorelajantes e inductores del sueño, mientras que la depresión exógena con psicoterapia y pautas de comportamiento. O sea, es muy distinto. Pensemos hoy, la psiquiatría ha avanzado muchísimo en las depresiones endógenas. Un ejemplo, en los últimos años, un grupo de investigadores de Israel, de la Universidad de Beersheba. Beersheba es una ciudad que está al sur de Israel, en la frontera con Egipto, en el famoso desierto del Negev, tú que sabes tanto de la Biblia, está en ese territorio. Y dos investigadores, Niemeyer y Gresaro, han demostrado que la anécdota es la siguiente. Niños de esta ciudad hebrea, por pasar el rato, se dedicaban a meter los dedos en los enchufes y ese calambrazo les producía una cierta festividad. Y hicieron estos dos investigadores psiquiatras un estudio longitudinal de esos niños y comprobaron que los que practicaban mucho este contacto con los enchufes tenían una hiperactividad mental muy alta y extrapolaron este fenómeno curioso al campo de la psiquiatría y diseñaron un aparato, un instrumento que se llama bobina magnética o estimulador magnético transcraneal, que es una bobina que se aplica en el polo frontal dominante y corrige la depresión endógena que no tiene buena respuesta a los psicofármacos. Es un matiz. Estimulador magnético transcraneal. Y que funciona muy bien, por cierto. Funciona muy bien. Los israelitas lo tienen en forma de casco y funciona bien para estimular todas las... El cerebro funciona al final con estímulos positivos o negativos. Busquemos estímulos positivos, por eso Cristian es el mejor estimulador positivo. Pero yo no voy metiendo los dedos en el enchufe. No, pero... Y a mi hijo tampoco le pienso dejar todavía, ¿eh? Lo del vaso de agua ya lo veremos. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Maestros, muchísimas gracias. Bueno, doctor de la Peña, que ya es un clásico en nuestro programa, pero doctor Rojas, a mí no me gustaría que pasara mucho tiempo sin que usted volviera a repetir en este programa, porque ha sido una masterclass maravillosa sobre las emociones, pero sobre todo muy, muy emocional. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias. A ver qué ceno esta noche. A ver qué ceno esta noche. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por todo. Un placer. Un fuerte aplauso para ellos. Para el doctor Enrique Rojas, os dejo por aquí. Mil gracias.